Hola a todos, pues bueno, espero que disfruten tanto como yo esta plática a manera de pincelada sobre farmacología, ¿no? Para iniciar, tengo aquí una imagen que quiero que ustedes vean y donde están algunos de los conceptos que ya conocemos, ¿no? Farmacognosia, porque de alguna forma es lo que da origen a la farmacología, en donde pues se estudia a los fármacos y pues va de la mano con la historia del desarrollo de la humanidad, porque todo esto empieza con la botánica, ¿no? Y a prueba y error, y tiene que ver con las migraciones, y tiene que ver con las etapas del desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces no voy a ahondar en eso, pero si hiciéramos un análisis, pues sería bien interesante que viéramos cuáles son los orígenes de la farmacología, ¿no? Ahora, la farmacología como ciencia, pues se encarga del estudio de los efectos de las sustancias químicas sobre las funciones de los organismos, ¿no? Y no solo los efectos, sino además estudia la parte de cómo podemos desarrollar estas sustancias y podemos asegurar que tienen el efecto que pensamos que tienen, ¿no? Y esto tiene que ver con el método científico, tiene que ver con el análisis estructural de las moléculas, en fin, ¿no? En un momento distinto podríamos abordar a profundidad esto también. Y bueno, ¿y qué es un fármaco? Pues es una sustancia química de estructura conocida, ¿no? Que es diferente a un nutriente, ¿sí? Porque los nutrientes no tienen el mismo efecto que en estas funciones de los organismos vivos que lo tienen las sustancias químicas de estructura conocida que ahora sabemos que es un fármaco, ¿no? O un componente alimentario esencial, ¿no? Sabemos que los fármacos son sustancias que producen un efecto biológico cuando se administra a un ser vivo, ¿no? Y hablando de farmacología y de fármaco, bueno, ya les había yo platicado sobre estas dos grandes áreas. Estas áreas, la farmacodinamia y la farmacocinética, de ahí porque retomo el concepto, son las bases para poder comprender farmacología clínica, toxicología clínica, terapéutica, psicofarmacología, para todas las áreas y para todas las ciencias que se relacionan con la farmacología, que como ya les mostré por ahí en un esquema, pues hay una gran cantidad de otras ciencias que se amalgaman con la farmacología para que podamos nosotros tener una serie de beneficios, ¿no? Y aquí puse, aunque me ofende, bueno, aquí puse el concepto más básico que se conoce de lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿no? Y la farmacodinamia dice que estudia cómo los fármacos afectan a un organismo, e insisto, a mí eso me ofende porque va mucho más allá. Y farmacocinética como aquella área de la farmacología que estudia cómo el organismo reacciona frente a los fármacos, ¿no? Vamos a ver aquí cómo esto es en realidad, se maneja de una forma muy superficial, ¿no? Pero vamos a ir avanzando, ¿no? Platicamos también en la sesión pasada sobre las formas farmacéuticas, ¿no? Que es esta forma final que tienen los medicamentos y que se pueden clasificar, por ejemplo, por su estado físico, ¿no? Aquellas que vienen en forma sólida como las tabletas, semisólida como las cremas, líquidos como los jarabes y estas pequeñas partículas que podemos inhalar a través de dispositivos, por ejemplo, como cuando nos dan un broncodilatador, pues bueno, en inhaladores, ¿no? Que vienen en forma casi se aprecian como un gas, pues son partículas sumamente pequeñas, ¿no? Y bueno, la parte de las vías de administración, que es con lo que vamos a iniciar como tema nuevo en esta sesión, aunque la vez pasada también algunos, vimos algunos puntos, ¿no? Y entonces tenemos aquí algo sobre las vías de administración. Por ahí leí una frase que me encantó que dice que es el viaje de los fármacos. Y sí, vaya, la vía de administración es el punto de partida para este viaje que van a realizar los fármacos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y se define como el sitio donde se coloca un compuesto farmacológico para su introducción en el organismo, ¿no? Esta imagen intenta representar todo este viaje de los fármacos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vía de administración cuya definición es esta, ¿no? Eh, Estamos hablando de una vía de administración que cuando esto ocurre, tenemos que pensar
en las etapas que conforman a la farmacocinética, ¿no? Estamos hablando de la liberación de un fármaco, estamos hablando de la absorción de un fármaco, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación. Pero en el inter va a ocurrir un efecto, ¿no? A través de un mecanismo de acción y este va a ser pues inherente a la estructura química de esa sustancia que se está administrando como fármaco, ¿no? Y que va a ser estudiado por la farmacodinamia, ¿no? Entonces, ¿para qué realizo? ¿Para qué quiero conocer lo que es una vía de administración? ¿O para qué quiero saber cómo es que se usa una vía de administración? ¿Cuándo se usa o cuándo no? Bueno, el para qué es para que finalmente a través de este mecanismo podamos hacer que ingrese al cuerpo un fármaco que puede llegar hasta un órgano o que puede llegar hasta varios tejidos si es que ingresa a la circulación sistémica. Ahora, independientemente de estas etapas que también vamos a explicar, ¿para qué quiero que ingrese a la circulación sistémica? ¿Para qué quiero que llegue a un tejido, a un órgano? Bueno, para que entonces esa estructura química que es el fármaco genere esto que es el mecanismo de acción, ¿no? Esta parte que tenemos aquí es lo que corresponde al modelo LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que es estudiado, que son parte de los parámetros farmacocinéticos, o sea, estudiado por la farmacocinética, pero para poder estudiar la farmacocinética, pues necesitamos administrar un fármaco, ¿no? Y cuando analizamos la vía, pues estamos pensando en el sitio donde se coloca ese compuesto, ¿no? Ahora, ese compuesto, les decía aquí, llega a los órganos, llega a los tejidos, tiene que viajar a través de la circulación. No siempre, pero es importante su viaje en la circulación. Ahora, ¿para qué? Pues para que genere un mecanismo de acción, ¿no? Ahora, yo por aquí les puse un ejemplo muy sencillo, ¿no? Esto que está aquí representa información para un grupo de fármacos que yo sé que seguramente han escuchado, que conocen, ¿no? Los famosos IECAS. Pero antes de hablar de los IECAS, pues vamos a hablar de lo que es una ECA. Y entonces por aquí puse una imagen que voy a explicar lo más sencillo posible, no me voy a meter en todos los procesos, eh, pero para que entonces entendamos por qué podemos hablar de un efecto farmacológico, un efecto terapéutico, como tenemos aquí, cuando administramos un fármaco, ¿no? Y entonces recordamos a la fisiología, recordamos a la bioquímica, que es una de las cosas que yo les mencioné, ¿no? Para poder aprender farmacología hay que saber fisiología. Para poder aprender fisiología y farmacología hay que aprender bioquímica. Entonces, todavía no me voy a meter mucho en lo bioquímico, pero bueno, aquí lo que estamos viendo es un esquema de una serie de tejidos u órganos a través de ciertos componentes que participan en la regulación de la presión arterial, donde lo ideal es mantenerlo dentro de ciertos parámetros conocidos como normotensión, ¿no? Me parece que es 110/70, sí, 110/70, ¿no? Tomen este dato con pincitas porque a lo mejor me equivoco en algún numerito, ¿no? Pero bueno, el hígado produce una sustancia química que se llama angiotensinógeno, ¿no? El riñón produce renina. La renina tiene actividad enzimática que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 en los pulmones, por efecto de una enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor, ¿sí? Y una vasoconstricción provoca un aumento en la presión arterial, ¿no? Por encimita, a la Mickey Mouse. Entonces, si yo tengo una enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta tiene efecto vasoconstrictor, si yo doy un fármaco que inhibe a la enzima convertidora de angiotensina, pues voy a inhibir el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y entonces si disminuyo la concentración, como vemos aquí a través de la aplicación de este IECA, pues vamos a tener entonces una disminución en la vasoconstricción. Y al tener una disminución en la vasoconstricción, vamos a tener una disminución en la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo que el mecanismo de acción de esta sustancia química que llegó por un sitio a través de una vía de administración, pues tiene un efecto.
y este efecto es inhibir a la acción de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Quién estudia esto? Lo estudia la farmacodinamia. Y entonces esto es un mecanismo de acción. Esto que está haciendo la IECA está generando un cambio, en este caso en la acción de una enzima, que me da una respuesta fisiológica, ¿sí? Y esta respuesta pues es lo que se conoce, es fisiológica en cuanto a que la angiotensina 2 pues regula la presión arterial, contribuye a, pero le llamamos efecto farmacológico porque en este momento estamos utilizando un fármaco, que es un IECA, para lograr una disminución en la presión arterial. Ahora, aquí tenemos la explicación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Inhiben reversiblemente a la enzima convertidora de angiotensina. Y esto disminuye la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, que es lo que veíamos acá. Y esto disminuye, por supuesto, la angiotensina 2. ¿Y qué provoca? Vasodilatación sistémica, disminución de la producción de aldosterona, disminución de estrés oxidativo, etcétera, ¿no? Yo solo mencioné aquí la parte de la disminución de la presión arterial, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los IECAS? Pues hay varios, ¿no? Captopril, enalapril, ramipril. Yo sé que el captopril y enalapril, hasta al menos hasta hace unos años, formaba parte del cuadro básico de medicamentos, ¿sí? Ustedes ya platicarán cuáles son los que sí están o los que no están, ¿no? Y aquí un poquito sobre sus características, ¿no? Por ejemplo, nos habla del tiempo de vida media, qué es lo que pasa con la biodisponibilidad cuando hay alimentos, cómo se elimina, etcétera, que lo vamos a retomar cuando veamos parámetros farmacocinéticos. Y ahora, aquí están las indicaciones, o un poquito sobre las indicaciones, cuándo se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí posterior a un infarto agudo al miocardio, una insuficiencia cardíaca, hipertrofia de tipo 6, me parece, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos así como que el conjunto, el conglomerado de algunos aspectos, nada más a partir de lo que son las vías de administración, ¿no? O de un fármaco, en este caso, para diferenciar lo que tiene que ver con farmacocinética, que son todos estos que corresponden al modelo LADME, y lo que tiene que ver con la farmacodinamia, que nos habla de, primero, conocer la fisiología, conocer la bioquímica para poder entonces comprender cuáles son los aspectos farmacodinámicos de algún fármaco, ¿no? Y dice aquí, bueno, ¿y para qué requiero este mecanismo de acción? Pues para lograr el efecto terapéutico, ¿no? El efecto farmacológico. Ahora, captopril, enalapril, ramipril, pues también presenta algo que se llama reacciones adversas a medicamentos, un tema que es muy importante, me parece que poco trabajado, pero que debería de generarse mecanismos para su detección, ¿no? Ahora, ¿qué es un RAM? Dice aquí, es cualquier respuesta perjudicial que no fuera buscada y que aparece a las dosis empleadas habitualmente en el hombre para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico. Es la definición que da la OMS. Quiere decir que si de captopril tengo que administrar, por ejemplo, no sé, voy a inventar 2.5 miligramos por día, a esas dosis pueden presentar una reacción perjudicial, una respuesta perjudicial, no porque la estemos buscando, sino es inherente, ¿no? Inherente al medicamento. Ahora, esto significa que cuando hablamos aquí no buscada, pues no estamos hablando de una cuestión de una sobredosis, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y por ejemplo, paciente, una de las RAMs características del captopril o del enalapril es la tos seca, no productiva, ¿no? Y dice aquí por acumulación de bradiquininas, que esto es lo que ocurre como parte de la disminución de la angiotensina 2, como lo podemos ver aquí, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las vías de